Hola, ¿cómo estás? Te saluda Laura. ¿En alguna ocasión has escuchado la palabra humildad y sientes rechazo por ella por quizás la idea o el concepto que aprendiste posiblemente equivocado de pequeño o de pequeña? Quiero comentarte que el día de hoy vamos a platicar la importancia de la humildad como una virtud principal para lograr eso que deseas. Y bueno, comenzamos. Quiero comentarte que algunas personas crecimos, yo te comparto, con la falsa idea de que humildad era ser una persona pobre, una persona que no tenía los recursos económicos necesarios para seguir sobreviviendo y tener una vida digna. Y cuando las personas crecemos con esa idea, el término, la palabra humildad la asociamos a eso. Entonces, cuando alguien nos dice, debes de ser humilde, de manera inconsciente rechazamos, porque yo no quiero estar carente de cuestiones económicas, yo quiero vivir dignamente o tener lo necesario, ¿sí? Y a veces eso es lo que sucede, asociamos. Cuando yo era pequeña, yo quiero comentarte, decían, esa familia es muy humilde. Y humilde se referían justamente a una persona pobre económicamente, que no tenía lo necesario para vivir. Entonces, de alguna manera, humildad yo la iba asociando a gente pobre. Y no solamente yo, en el contexto donde yo crecí, no sé tú en qué contexto hayas crecido, pero a eso lo asociábamos, ¿sí? Y entonces por eso como que no era muy bien aceptada esa palabra. Pero ya estudiando y analizando qué significa la palabra humildad en el diccionario, significa el reconocimiento de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones como persona. Es una persona humilde, una persona que se conoce a sí misma, ¿sí? Decía por ahí un filósofo, conócete a ti mismo. Una persona que se conoce a sí misma es una persona humilde, que se reconoce como una persona en constante evolución. Es decir, que no es una persona perfecta, una persona acabada, que todo el tiempo está en constante crecimiento, desarrollo, evolución. Por lo tanto, no se considera perfecta, porque las personas que se consideran perfectas a veces de manera arrogante, son personas que la vibración no es la más adecuada, sino es una vibración de amor. Y una persona con humildad, yo le entiendo así, es una persona que se siente perfectible, que ama esa característica de perfectibilidad que tiene como ser humano. Es decir, que día a día se va perfeccionando. Es decir, se siente perfecta, no con arrogancia, sino se siente bien como está y a la vez reconoce que puede seguir creciendo como persona. Y es muy, muy importante, ¿sí? Ser humilde, reconocernos en donde estamos y con el sincero deseo de seguir creciendo, desarrollándonos como seres humanos, porque es la verdadera felicidad la del crecimiento, ¿sí? La da el sentir que vamos evolucionando, vamos trascendiendo, ¿sí? Entonces, esa es la verdadera humildad. ¿Y por qué es importante tener humildad? Porque al reconocernos que siempre hay algo que no tenemos y que podemos, que nos motiva a alcanzarlo, nos vamos a ir esforzando. Y es muy importante. Cuando uno se reconoce que tiene limitaciones, se da cuenta que hay gente, hay personas que han superado esas limitaciones, que tienen dominio, son hábiles en esas limitaciones que nos faltan. Y tenemos la humildad suficiente para ir a aprender de ellas.
las personas que no son humildes ya se sienten bien, sienten que no necesitan ya aprender de nadie, sienten que ya están en su máximo nivel de desarrollo y que ya no pueden seguir más. Entonces, el sentirse así, que ya están en lo más alto, pues ya no se van a esforzar por seguir creciendo, ¿sí? Y eso ya no es humildad, ¿sí? En cambio, una persona humilde, a pesar de que ha escalado en su vida, siempre sabe que se puede seguir avanzando y siempre sabe que hay de quién aprender y se acerca de a las personas de las cuales puede aprender. Yo te comparto, yo tengo varios mentores, yo pago por aprender de ellos porque yo me reconozco que tengo muchas áreas de oportunidad. Y si quiero seguirme desarrollando, busco a las personas idóneas que me van a ayudar a seguir creciendo en eso que yo quiero crecer. Por ejemplo, en algún momento yo sentía la necesidad de mejorar mi peso, pues ¿a quién acudo? Pues a una nutrióloga, ¿sí? En algún momento necesito mejorar ciertos aspectos de mi vida emocional. ¿A quién acudo? Pues a terapia, a alguien que sabe, que es el experto. Sentirnos humildes, cuáles son nuestras limitaciones y buscar a la persona indicada, ¿sí? Eso es una señal, eso es una muestra de que se reconoce y quiere seguir avanzando, que necesita de otros de las personas adecuadas, muy importante, ¿sí? No vamos a ir con personas que no son expertas o que no son personas líderes en ese tema que nosotros estamos buscando, ¿sí? Muy importante. Una persona humilde, si tú te sientes humilde, posiblemente eres de las personas que no juzgas a las demás personas cuando se equivocan, cuando cometen errores. ¿Por qué? Porque una persona humilde sabe que es un ser humano y también reconoce en las otras personas que también son seres humanos, que también se pueden equivocar, que también están en un proceso de crecimiento. Y entonces, cuando hay un posible error, pues no la juzga, sino más bien comprende y dice, está en su proceso de crecimiento. Está creciendo, ¿sí? Y es una persona comprensiva y tolerante con el proceso de otras personas. Y lo es con otras personas porque primero lo es consigo mismo, ¿sí? Una persona, y eso, el ser así, te va a ayudar a que no te juzgues, a que si te equivocas, te perdones, seas comprensivo, y en ese propósito que quieres tú alcanzar, seas más consciente y comprensivo contigo. Siempre estés emitiendo una vibración de fe, de esperanza, de entusiasmo, es decir, es parte del proceso. Y ves otras personas también están en el mismo proceso, ¿sí? Es muy, muy importante eso. Otro aspecto muy importante cuando tú eres una persona humilde, no te sientes más que los demás, ni menos que los demás. Esto es algo que necesitamos trabajar mucho en nuestro aspecto emocional porque de acuerdo a nuestra programación, a nuestras vivencias que hemos tenido en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, qué sé yo, hacen o que reforcemos creencias que nos hagan sentir menos, inferiores, o que queramos sentirnos arrogantes o superiores ante otros círculos. Mira, las personas que tienen problemas de autoestima, con ciertas personas se sienten chiquitas, pero cuando entran con otras ciertas personas que supuestamente están en una situación inferior, se sienten mucho así, quieren humillar. Eso no es una persona con humildad. Una persona con humildad se sabe igual de digno que cualquier otra persona y también reconoce la dignidad de cualquier otra persona, independientemente de su clase social, de su edad, religión, qué sé yo. Se sabe digno como ser humano. Entonces, el sentirte digno igual que con cualquier ser humano te ayuda, uno, a no ver menos a los demás, ni sentir que no son capaces de.
porque lo que ves en otros, pues es una proyección tuya. Y también te ayuda a que cuando tú ves a una persona que ha logrado esto, que tú estás en proceso de, no te sientes menos que ella, sino dices, si él puede, yo también puedo. ¿Por qué? Porque somos iguales, tenemos la misma dignidad, podemos desarrollar las mismas habilidades. Entonces es muy importante ser humilde, ¿sí? Reconocer tu divinidad como ser humano y reconocerla en los demás personas, ¿sí? Habrá personas que aprenderemos de ellas a cómo no actuar y habrá personas que aprenderemos de ellas porque nos inspiran a desarrollarnos y a seguir elevando nuestro nivel de conciencia para lograr eso que deseamos, ¿sí? Muy, muy importante. Una persona que es humilde, por eso es muy importante, también acepta que se equivoca y acepta sus errores cuando se equivoca con otras personas, ¿sí? Es decir, a lo mejor se equivoca en ciertas decisiones que tomó, a lo mejor se equivoca en ciertas actitudes que tuvo con las demás personas y lo reconoce y es capaz de decir, una disculpa, me equivoqué, sí, creo que eso que cometí estuvo mal. ¿Por qué es importante ser humilde? Porque cuando uno acepta que se equivoca, tiene esa sensación de que lo hice mal. Y es bueno sentir que lo hicimos mal. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a decir, pero la próxima vez lo voy a mejorar, voy a perfeccionar, lo voy a hacer de esta manera. Ya aprendí de esta experiencia, ya aprendí a cómo no se hacen las cosas, ahora lo voy a hacer de esta manera. Y bueno, todas estas son cualidades o son beneficios de ser una persona humilde. Y como te habrás dado cuenta, si las practicas, de alguna manera te está ayudando, te está impulsando y te está facilitando el proceso hacia alcanzar eso que deseas. Y bueno, con eso que te estoy comentando, coméntame qué te está pareciendo el tema. ¿Has tenido alguna actitud de humildad? ¿Cuándo la has tenido? ¿O cuándo te ha faltado y quizás por eso no estás avanzando hacia ese objetivo que deseas? Si estás viéndome en Facebook, pues sígueme. Y si estás viendo desde YouTube, suscríbete porque seguiré subiendo temas de alto valor que te ayudarán a que transformes tu vida y logres tus sueños. Porque este canal es exclusivamente para eso, para proporcionarte este tipo de herramientas. Y bueno, ya casi para finalizar, hay una frase, bueno, hay muchas, pero esta me gustaría compartírtela. La escuché hace muchos años que decían, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar donde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Es muy importante porque cuando vas cambiando el chip o vas cambiando la interpretación y vas entendiendo los beneficios de tener una actitud de humildad, entonces te vas a empoderar y te vas a convencer de ir poco a poco incorporando a tu vida ciertos hábitos porque de alguna manera te estás dando cuenta que te ayudarán a ir acelerando a lograr esos sueños, esas metas, esos objetivos que tú estás buscando. Y bueno, esto quería compartirlo contigo el día de hoy. Comparte este video a las personas queridas, familiares que tú sabes que les puede ayudar. Fue un placer haber estado contigo. Te deseo lo mejor. Un abrazo y bendiciones. Bye. Nos vemos la próxima semana.